Comenzamos con la actividad de esta tarde, que va a ser una mesa redonda sobre equidad educativa. Vamos a enterarnos esta tarde de qué hablamos de equidad, de qué hablamos cuando hablamos de equidad. Esa es la principal finalidad de la mesa redonda, que ya aunemos conceptos y no tengamos duda de que hablamos de justicia social, de que hablamos de derechos humanos, de que hablamos de inclusión. Con esta crisis de la COVID se supone que se han abierto muchas brechas en el sistema educativo. No se sabe bien si se han abierto brechas o se han visibilizado las que ya existían. Las familias estamos obligadas a llevar a nuestros hijos y nuestras hijas a los centros educativos y tenemos que trabajar porque esos centros no sean segregadores, contribuyan a una sociedad más justa, más democrática y no segregadora. Esta tarde tenemos en la mesa personas que llevan muchos años a pie de cañón, sea en la labor investigadora, en la labor teórica o en la labor práctica a pie de calle. Tenemos a Álvaro Ferrer Blanco, licenciado en Ciencias Políticas con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales e Investigación Social. Desde 2017 lleva el área de educación de la Dirección de Políticas de Infancia de Save the Children. Tenemos a Javier Murillo, que es director de la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de la Universidad en Métodos de Investigación y Evaluación en Educación de la UAM. La línea de investigación suya, voy a parar ya porque su currículum es, yo creo que el más extenso de la mesa. Voy a comentar que las líneas de investigación suyas son eficacia, mejora y dirección escolar, evaluación educativa, educación para la justicia social y uso de modelos multinivel. Tenemos a Encarnación Sánchez Robles, maestra especialista de Pedagogía Terapéutica, licenciada en Ciencias de la Educación, es coordinadora del área de compensación educativa del equipo de técnico provincial para la orientación educativa profesional, de aquí de la Delegación Territorial de Educación, y tenemos a Javier Kaiser García, educador especializado en centro ocupacional. Bueno, es educador social, estaba diciendo al final he dicho lo primero. Es educador social y lleva más de 17 años pasando por centros municipales de servicios sociales, por aquí también en el Ayuntamiento de Jaén. Tienen 20 minutos cada uno de ellos para exponer, y yo creo que no hace falta que os hagamos señal ni nada, ¿verdad? Controláis perfectamente el tiempo. La señal siempre me agradece, yo hablo por mí. Vale, tenéis libertad de levantaros, quedaros sentados como estéis más cómodas y más cómodos. Te la lía mucho, ¿verdad, señora? Sentado. Vale, se lía, entonces no tenéis libertad. Yo soy de levantarme, pero me quedas bien para la atención. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, lo primero, gracias. Soy Álvaro Ferrer, ya me han presentado. Lo primero, dar las gracias a la CODAPA por la invitación. La verdad que yo me siento bastante cómodo en este espacio porque, contando así una cosa de mi vida, mi interés por las políticas educativas empezó en una asociación de estudiantes. Yo en realidad vengo del asociacionismo estudiantil, con lo cual pues también llevo a la espalda alguna que otra asamblea como esta. En realidad las echo un poco de menos. Espero que no haya sido muy dura la asamblea y que tengáis todavía ganas de hablar de política educativa. Y la otra razón por la que también quiero dar las gracias a la CODAPA, aparte obviamente de la invitación a Save the Children, es porque ponga este tema en la mesa. Para Save the Children esta es una de nuestras prioridades estratégicas. Es una de las causas que están en el corazón de lo que hacemos, sobre todo en el trabajo que hacemos en España, y se agradece que las organizaciones de la comunidad educativa, sobre todo una organización fuerte como la CODAPA, pues se mojen en este tema, ¿no? Voy a intentar recorrer en los 20 minutos que me han dado, intentar abordar estas tres cuestiones. Por una parte, como se decía, de qué hablamos cuando hablamos de equidad educativa. En segundo lugar, daré algunas pistas sobre cómo está la equidad educativa en España y en Andalucía.
Y por último, y me van a permitir aquí que sea un poco provocador, daré algunas ideas de por dónde desde Save the Children vemos que se puede avanzar en equidad, pero también algunas cuestiones para provocar un poco cierto debate o reflexión, ¿no? Vale, definir la equidad educativa. Yo creo que viniendo de una organización de derechos de infancia me toca decir que la equidad educativa es lo primero, es un derecho de los niños y las niñas porque forma parte del derecho a la educación. Y además es un compromiso político porque todos los países del mundo firmaron la Declaración de los Objetivos 2030 y parte de ello es que la educación debe ser de calidad, equitativa e inclusiva. Por tanto, la equidad está en el corazón tanto de la Convención de los Derechos del Niño como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro, efectivamente, como se decía antes, la equidad es una palabra que todo el mundo tiene en la boca, pero que pocos se atreven a definir. De hecho, la propia Ley de Educación tampoco es que realmente la defina, por dar un primer ejemplo. Pero voy a empezar por lo más claro, o sea, lo más sencillo, ¿no? Lo que se suele plantear como más sencillo, ¿no? Que es ¿por qué hablamos de equidad en educación y no hablamos de igualdad? Yo creo que mucha gente habrá visto este dibujo. Básicamente porque igualdad significa dar a todos lo mismo y equidad implica ya un reparto que no es igual. Implica tener otros elementos en el reparto que, por lo tanto, no son dar a todo el mundo lo mismo. Y la equidad, y estoy sentado con una persona que sabe mucho de esto, la equidad está fundamentalmente ligado a unos criterios de justicia. Es decir, tiene un fondo político. Es decir, estamos repartiendo de manera distinta porque entendemos que lo justo es repartir de otra manera que no significa dar a todo el mundo lo mismo. En educación partimos de la idea de que la realidad es que no todo el mundo parte de las mismas circunstancias y, por tanto, la equidad lo que busca es intentar compensarla. En los años 70, un filósofo, Rawls, intenta definir de qué hablamos cuando hablamos de equidad, entendiendo que estamos hablando al final de justicia, y lo que plantea es que se trata de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceder, de llegar lo más lejos posible, como solemos decir, a cargos y a posiciones sociales, y que además cualquier decisión que se tome, cualquier política, tiene que ir sobre todo a beneficiar a los que están peor. Esas son las dos ideas fundamentales de Rawls. Luego viene otro académico y lo que hace es intentar operacionalizar esto, sobre todo aplicado al ámbito de la educación. Es decir, básicamente podemos decir que los resultados educativos serán el resultado de las circunstancias de origen de cada uno y el esfuerzo. Lo que nos dice este autor es lo que sería justo, sería que las circunstancias de origen no afecten y al final los resultados educativos de cada persona dependan exclusivamente de su esfuerzo. En términos, él lo que hace es intentar operacionalizarlo y gran parte de la investigación que se ha hecho después viene de esta idea. Es verdad, y hay que reconocer, que separar esfuerzo y circunstancias es uno de los grandes debates, no es tan sencillo como pueda parecer, porque las decisiones que uno toma en la vida, y esto lo sabemos bien las organizaciones que trabajamos con la pobreza, por ejemplo, la pobreza condiciona mucho las decisiones que uno toma, o la capacidad incluso de tomar decisiones. Por tanto, tiene su complejidad separar estos dos elementos, pero en términos al menos teóricos, este es el ideal, ¿no?, hacia el que vamos, intentar separar, porque eso es lo que entendemos como justo. ¿Qué hace la OCDE? Cuando nos habla de equidad, habla de dos elementos. Por una parte, la igualdad de oportunidades, es decir, que las circunstancias de origen, sobre todo socioeconómicas, género, origen migrante, no influya en los resultados educativos, en las oportunidades educativas, y por otra, incluye la inclusión como parte de la equidad, al decir que tenemos que asegurar a todo el mundo un mínimo básico, porque eso es el mínimo básico que nos garantiza participar en la sociedad. Entonces, esta es la definición que hace la OCDE. Como verán, ya hay varias definiciones, con lo cual no es un tema que esté completamente zanjado, ni siquiera la definición, pero sí que creo que se va creando un consenso. Ahora bien, cuando hablamos de equidad en educación, ¿equidad en qué? O sea, ¿equidad en los resultados? ¿Equidad en el acceso? Bueno, yo suelo usar este esquema que creo que ilustra un poco, nos orienta un poco. Hablar de equidad significa hablar en primer lugar de las circunstancias de origen, pero luego no podemos limitarnos a hablar solo de acceso, por ejemplo, o no podemos limitarnos solo a hablar de aprendizaje. Ya ahora explicaré además por qué el caso español es particularmente interesante en este sentido. Es tan importante que los niños aprendan en el sentido más amplio, cognitivo, social y emocional, de ciudadanía, como también que progresen en el sistema educativo, por ejemplo, la repetición, o que lleguen a titular, como que alcancen un logro. Es decir, y esto en España ya verán qué pasa, es decir, hay gente que aprende, hay niños y niñas que aprenden pero no titulan, y por tanto no tienen oportunidades de acceso al mercado laboral, de acceso a distintas oportunidades que tienen que ver al final con la inclusión. Por tanto, esta perspectiva, digamos, de proceso
es importante tenerla en la cabeza. A veces ponemos mucho el foco en el aprendizaje, pero nos olvidamos de que equidad tiene que ser equidad en todas las etapas de la escolarización. Aquí no se ve bien, tampoco me voy a centrar mucho en ello, pero luego hay maneras, digamos, de concretar cada uno de estos elementos en indicadores concretos. Es decir, cuando hablamos de competencias cognitivas, hablamos de pruebas externas o pruebas internas, pues logro académico sería la titulación, podemos luego medirlo de distintas maneras. Y quería, por último, decir que el término inclusión, aunque sé que seguro que mis compañeros de la mesa también hablarán de ello, yo lo considero un término complementario. Pero me gusta mucho la frase que ha utilizado la UNESCO en su último informe sobre la situación en el mundo, porque la llama todos sin excepción. Y a mí me parece que ese es un buen resumen de cómo el concepto de inclusión complementa al de equidad, porque la inclusión pone en el corazón que todos, y cuando dice todos significa todo, y por eso dice todos sin excepción, tienen derecho a la presencia, a la participación y al aprendizaje. Y por tanto tenemos que romper las barreras. Por eso yo creo que ambos conceptos son bastante complementarios. Vale, ahora me gustaría comentar algunas ideas de, vale, esto es lo que llamamos la equidad, entonces ¿cuál es la situación de la equidad en España y cuál es la situación de la equidad en Andalucía? Pues claro, uno lee titulares como este, por ejemplo, es decir, el sistema educativo español es el tercer sistema educativo más equitativo de la OCDE, pero también leemos titulares como este, es decir, los alumnos pobres repiten 4 veces más que los de familias con más recursos. Por tanto, ¿España es un sistema equitativo o no es equitativo? ¿Quién piensa que es equitativo? Siempre es más fácil. Si les pregunto ¿quién piensa que es inequitativo? Todo el mundo casi siempre levanta la mano cuando hago esta pregunta, ¿no? Bueno, esto podemos hablar en otro momento del pesimismo educativo, pero creo que más de uno ponemos la cara así, porque claro, da la sensación de que todo es verdad, ¿no? Bueno, yo creo que voy a volver vuelvo a la diapositiva que les ponía del proceso. Depende de lo que uno mire a la hora de responder a esa pregunta. Y ya les digo también que no todo lo podemos medir. Ni lo podemos analizar con el mismo nivel de detalle. Por tanto, damos respuesta parcial con los datos que tenemos y las cosas que podemos ver. Pero sí que creo que hay una conclusión en la que creo que empieza a haber más o menos un consenso, y es que hay 3 elementos que hacen inequitativo al sistema educativo español. En primer, yo le llamo la tríada de la inequidad educativa, que son la repetición de cursos, el fracaso escolar y el abandono temprano. Y son 3 elementos de inequidad que son particularmente de España, es decir, que en comparación con otros países nos hacen bastante distintos. Tenemos unos porcentajes muy altos, pero además estamos entre los países a la cabeza de estos indicadores. Pero creo que lo más grave no es tanto esto, como que detrás de estas cifras está la inequidad educativa. Es decir, si cogiéramos 2 niñas, una del nivel socioeconómico más bajo y otra del más alto, la del más bajo tiene 4 veces más probabilidad de repetir en España, 10 veces más probabilidad de no titular en la ESO y 10 veces más probabilidad de abandonar prematuramente. Por tanto, el problema ya no es solo que eso habla mal de nuestro sistema educativo por estos problemas, sino que es que detrás de este proceso de desvinculación de la escuela está la inequidad educativa, está el origen social. El origen social está pesando mucho en las trayectorias educativas y por eso mucha gente, los más vulnerables se nos van quedando fuera. Esta es la gran paradoja de nuestro sistema educativo, que aprenden, y ahora explicaré por qué, aprenden pero no aprueban. ¿Por qué? Ahora enseñaré los datos para que se entienda esta afirmación. Básicamente a mí me gusta este dibujo porque representa un poco lo que le acaba pasando a nuestro sistema educativo, que es que la gente, conforme los niños y las niñas van avanzando en el sistema, se nos van cayendo. Por tanto, a mí me gusta decir que repetimos mucho la metáfora de que el sistema educativo español es un ascensor, pero es el gran ascensor social, pero permitidme la broma, a veces parece más una cucaña para algunos, ¿no? Porque se lo ponemos realmente difícil. Bromas aparte, esto es grave, esto es grave porque, y este es otro de los grandes problemas que tiene el sistema educativo español, que el nivel educativo se transmite de padres a hijos. El 50% de los hijos de padres que abandonaron prematuramente el sistema educativo, es decir, no llegaron a conseguir ni el bachillerato ni la formación profesional de grado medio, también abandonan prematuramente. Y otra cosa también llamativa, arriba el 70% de los hijos de universitarios y las hijas de universitarios también son universitarias. Es decir, tenemos al final el nivel educativo de nuestros padres se transmite a los hijos y con él el riesgo de pobreza. Y esto es probablemente también uno de los elementos dramáticos. Es decir, que cuanto mayor es el nivel educativo, menor es el riesgo de pobreza. Es decir, que si tus padres tienen bajo nivel educativo y están en riesgo de pobreza, tienes una probabilidad alta de también estarlo. Y esto supone lo que se llama la trampa intergeneracional de la desventaja. Es decir, si el sistema educativo y otras políticas, también otras políticas, pero si el sistema educativo no corrige
y heredas el nivel educativo de tus padres, ya sabemos que el nivel educativo está ligado a la probabilidad de desempleo, a la precariedad laboral y, por tanto, estamos en un país donde, pues, efectivamente, la probabilidad de seguir en la pobreza, si tus padres están en la pobreza, es alta. Y esto no lo dice solo Save the Children, lo dice instituciones como la Comisión Europea, por ejemplo, en sus informes a España. Y esa es la cuestión que tenemos, cómo rompemos este ciclo de la desventaja y qué papel puede jugar la educación en romper ese ciclo de la desventaja. Aquí hay un concepto que a mí me gusta mucho de la sociología, que es el suelo pegajoso. Yo creo que es una cosa interesante, es decir, que uno al final, en función de la familia en la que nace, se queda pegado a la misma clase social, a las mismas oportunidades que tuvieron sus padres. ¿Y qué pasa en Andalucía? Pues en Andalucía le pasa parecido a lo que le pasa a España. Cuando yo decía que aprenden pero no titulan, es que por eso el titular que se dice de que España es un sistema equitativo, si miramos la PISA, efectivamente a Andalucía le pasa un poco más a España, esto un poquito mejor. En lo que aprenden, en las competencias que tienen en PISA, influye poco el origen social, o relativamente poco en relación a otros países. Y a España le pasa lo mismo. Sin embargo, y aunque está mejor que la media, en este caso Andalucía está mejor que la media que España, en general, en lo que tiene que ver con el progreso educativo y con el logro, el origen social influye bastante. Por ejemplo, aquí lo pueden ver, Andalucía está a la izquierda en naranja, 2,5 veces más de probabilidad de repetir si uno es de familia de bajos recursos. En España es 4 veces más. Andalucía está un poco mejor, pero sigue estando mal, y la línea azul es la media de la OCDE, que está bastante más abajo. Y lo mismo pasa con el logro, esto es cuánto influye el origen social en la probabilidad de abandonar prematuramente el sistema educativo. Es verdad que Andalucía está un poquito por debajo de la media de España, hay un montón de comunidades autónomas que están peor, es verdad también que la media de la Unión Europea está bastante más abajo, está un poquito más abajo. Por tanto, pues efectivamente pesa sobre todo en el progreso y en el logro. Y esto es particularmente relevante en Andalucía por 2 razones, en realidad daría 3, me ha faltado una. Porque Andalucía tiene un abandono escolar temprano alto, porque Andalucía tiene una pobreza infantil alta. Por tanto, significa que si pesa mucho el origen social, esto es grave en una comunidad autónoma con altos niveles de pobreza infantil. Y un tercer elemento es que Andalucía tiene unos niveles educativos en las familias todavía bajos en comparación al resto del país. Y eso significa que si pesa mucho el nivel educativo de tus padres, y Andalucía tiene muchos padres que no tienen todavía la educación posobligatoria, obviamente eso tiene un impacto muy, muy grande. Más que en otros lugares donde no tenemos esa posición de partida. 5 minutos. Vale. Y ahora ya me meto a lanzar algunas reflexiones de qué podemos hacer o qué podemos cambiar. Yo creo que la pregunta es qué está pasando en esa etapa del proceso, qué está pasando en las condiciones de escolarización para que esto esté ocurriendo, ¿no? Creo que un elemento que me parece interesante traer al debate es que lo que no se nombra no existe y además no se aborda. Aquí pueden comparar los datos entre el porcentaje de alumnos que son identificados en Andalucía en situación de desventaja socioeducativa y cuál es el porcentaje de los que están en pobreza y cuál es el porcentaje de los que están en privación material severa. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro sistema educativo, el sistema educativo andaluz, solo identifica al 1,5% de los niños y niñas como niños en desventaja social. Sin embargo, hay hasta un 6% en privación. Y si tenemos en cuenta la pobreza infantil, se va a más del 30%. Es decir, no reconocemos a los niños y niñas que están en situación de desventaja. Si hacen el ejercicio de buscar la palabra pobreza en la última ley de educación recién aprobada, adivina, ¿a quién se le ocurre cuántas veces aparece la palabra pobreza en la ley? Ninguna. ¿Y en la LEA, en la Ley de Educación de Andalucía? Bingo, ninguna. En el sistema educativo, un primer elemento, creo que hay un miedo a hablar de la pobreza y de la vulnerabilidad social. Y se utilizan términos como desventaja socioeducativa, desventaja cultural. No hablamos de la pobreza y no hablamos de la vulnerabilidad social. Segundo elemento, la cuestión de los costes. España tiene un problema de costes, es decir, un 32% de familias tienen problemas para cubrir los costes de la educación. Sin embargo, yo aquí quería abrir un primer debate. Gratuidad creo que no siempre es equidad. E incluso, a veces la gratuidad puede ser regresiva. Y aquí traigo un ejemplo. Andalucía pone en marcha la universidad semigratuita. Lo saben, la primera matrícula en la universidad andaluza es gratuita. Pero ahora lo vamos a complementar con este dato. Más de la mitad de los alumnos universitarios son de clase alta. ¿Tiene sentido hacer gratuita la universidad si la gente se nos queda en el camino? Yo sé que alguien me dirá, Alemania es gratuito, sí. O hay otros países del norte de Europa que son gratuitos, sí, pero tampoco tienen los niveles de abandono escolar que tenemos nosotros ni los de inversión. Lo lanzo ahí. Creo que a la hora de decidir dónde invertimos es interesante ver si estamos poniendo los recursos de la manera más equitativa. Un segundo elemento.
la etapa con mayor poder igualador es la educación infantil. Y es verdad que Andalucía ha dado un paso muy fuerte en la escolarización. Sin embargo, el debate ahora se está centrando otra vez en la gratuidad. Pero, ¿la hacemos gratuita o mejoramos la calidad? Andalucía ha avanzado mucho en escolarización. Yo no sé si hay alguien aquí de Cádiz, pero es verdad que es verdad cierto que lo habéis dicho. Es verdad que Andalucía tiene unas tasas de escolarización altas, pero nosotros sacamos un informe hace 2 semanas, en Cádiz está en el 29%. Está muy por debajo de la tasa de escolarización. Cádiz, la provincia con unos indicadores sociales más preocupantes. Por tanto, igual el modelo tiene algunos problemas, se han dado avances, pero igual no lo estamos haciendo del todo bien en Andalucía. Inversión, invertir más, estaremos todos de acuerdo, Andalucía es de las comunidades autónomas que menos invierte, pero lanzo otro tema también para debatir. Igual también se trata de invertir mejor, quiero decir, es tan importante debatir cuánto queremos invertir como debatir en qué, porque como hemos mostrado antes, no todas las inversiones son equitativas. Si invertimos en un bachillerato de excelencia, pues no es equitativo, por ejemplo, podría dar muchos otros, o la repetición no es equitativa. Y aquí lanzo otro tema para el debate. ¿Bajamos la ratio en todos los centros educativos? ¿O la bajamos en aquellos donde hay alumnado desfavorecido y así la podemos bajar más? ¿Hacemos refuerzo educativo en grupos pequeños o bajamos la ratio en todos los colegios? Y aquí me dirá, hombre, lo podemos hacer todo. No, generalmente en política pública no, suele ser así. Y lanzo otro tema, la segregación escolar crece en Andalucía. Y alguien me dirá, ¿es un problema con la escuela concertada? Sí, claramente lo es. Pero no es solo un problema con la escuela concertada. Y aquí Javier está a mi lado y lo sabe bien porque él lo ha investigado. Un 40% de la segregación escolar en Andalucía se explica por lo que pasa en los centros públicos. Por tanto, hay también un debate que tener sobre si la escuela pública está empezando también, bueno, lleva un tiempo ya segregando. ¿Y qué hacemos con los centroquetos? ¿Es realmente los procesos de admisión realmente favorecen la escolarización equilibrada? Y lanzo un último tema para el debate. Todos es todos, decía antes, ¿no? Y creo que tenemos que tener un debate también sobre si queremos un sistema inclusivo o un sistema meritocrático y selectivo. Estos son los datos de los porcentajes de repetición. Andalucía tiene un 33% de repetición. En términos de países, que no sean comunidades autónomas, solo supera a Colombia. Luego hay alguna comunidad autónoma más por encima. La repetición es una anomalía que en España está muy instalada. Sin embargo, cuando se plantea reducir la repetición, estos son los titulares. Los titulares son de ahora mismo, ¿eh? El Gobierno destierra la cultura del esfuerzo en la educación porque quiere reducir la repetición. Este es un tuit, no se ve, pero bueno, le podéis echar un vistazo después de un profe que subía, venía a decir que la repetición es un problema de que hay alumnos que son objetores de la educación y que por tanto no tendrían que estar en las aulas. Esto es un cuestionario que ha hecho, una encuesta que ha hecho GAT3 esta misma semana a familia y a profesorado, y la mitad del profesorado que han encuestado dice que el principal problema del sistema educativo es la tendencia a ofrecer una educación cada vez menos exigente. Esa es la principal preocupación del profesorado que ha contestado esta encuesta de GAT3. La pregunta que yo quiero plantear es que es difícil avanzar en equidad si entendemos que el sistema educativo tiene que dedicarse a seleccionar al alumnado en función de sus méritos. Los derechos no van por méritos. Es decir, si la equidad es un derecho y la educación obligatoria es un derecho, igual estamos planteando mal el enfoque con el sistema educativo. Y mientras no cambiemos esta cultura selectiva y meritocrática, probablemente será difícil. Último tema. Yo decía antes que lo que no se ve y lo que no se mide no existe. Y yo creo que en educación durante mucho tiempo hemos tenido miedo a los datos, porque los datos a veces se han usado mal. Y cuando alguien piensa en datos en el sistema educativo, piensa en evaluaciones, uno piensa en ranking, o piensa en constantemente haciendo pruebas externas. Pero creo que entre un extremo y el otro, el de lo que no se ve también es un problema. Y creo que ha habido durante mucho tiempo una inclusión malentendida que ha invisibilizado realidades por no medirlas y no evaluarlas. Y doy un ejemplo muy claro. España es, a diferencia de otros países de Europa, uno de los países donde no sabemos qué pérdida de aprendizaje se ha producido por el COVID. Porque el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas decidieron no evaluarlo. Y creo que si les invito a buscar, por ejemplo, las tasas de acceso a la universidad por nivel socioeconómico, por ejemplo. O les invito a buscar en los indicadores, la mayor parte de indicadores no se pueden desagregar por los principales factores de segregación, de discriminación. Es decir, tenemos un sistema de indicadores que no nos está diciendo los problemas. Y eso en lo que se traduce, por ejemplo, en la segregación. Hacemos los cálculos con PISA y la gente nos dice, pero es que PISA, pero es que es lo que tenemos, porque es que no medimos el resto. Por tanto, yo aquí lanzo otra cuestión, tenemos que medir más y analizar más y evaluar más, porque hacemos política y no sabemos. Andalucía, por ejemplo, acaba de cambiar el decreto de admisión y hay todo un debate lógico, porque no evaluamos qué impacto tiene. Vamos a ver dentro de 5 años qué ha pasado y en función de eso
tenemos un debate informado, pero no se evalúan las políticas educativas. Por tanto, a veces no sabemos qué impacto tienen. Y esta es una síntesis de las cosas que he comentado, en las que creo que podemos dar pasos y lanzo esta pregunta final. Si verdaderamente la crisis del COVID nos ha hecho más sensibles a la inequidad o no, teniendo en cuenta que ya les garantizo que, aunque no la hayamos medido, por lo que sabemos de otros países, la brecha en nuestro país está creciendo claramente entre el alumnado más desfavorecido y el que tiene más oportunidades. Y nada, aquí les dejo algunas lecturas porque os pasaré la presentación y muchas gracias.